Bienvenidos una vez más a una nueva clase de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes a través de los apuntes del libro Historia de la Iglesia Cristiana, escrita por Jesse Lyman Hurlbut. Y estamos ya cerrando con esta lección el módulo Historia de la Iglesia, que comprende específicamente en esta oportunidad la historia de la Iglesia moderna. Vamos a dar una breve síntesis de lo que hasta aquí hemos podido compartir. La primera sección fue la historia de la Iglesia apostólica, comprendida entre el año 30 y el año 100 después de Cristo. La segunda sección fue la Iglesia perseguida, que comprende desde el año 100 hasta el año 313. La tercera sección, la Iglesia imperial, desde el año 313 hasta el año 476. La cuarta sección, la Iglesia medieval, desde el año 476 al año 1453. La quinta sección, la Iglesia reformada, desde el año 1453 hasta el año 1648. Y ahora estamos cerrando con la historia de la Iglesia moderna, que comprende desde el fin de la Guerra de los 30 años, una guerra que ocurrió entre el año 1618 y 1648, allí en la Europa central, donde se enfrentaron por causa religioso-política algunas naciones entre dos bandos religiosos, católicos y luteranos. Específicamente predominaba allí España y católicos alemanes contra el otro conglomerado que era de los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, y que finalmente también entró en esta guerra Francia. ¿Por qué entró Francia? Porque le interesaba echar abajo el poderío español. Por eso entró Francia en la última sección de la guerra. Pero a nosotros como cristianos nos interesa solamente como un hito histórico. Y a continuación vamos a ver entonces en unas diapositivas el contenido de esta sección final, la Iglesia moderna. La Iglesia moderna comprende dos capítulos del libro que hemos usado como texto guía, capítulo 21 y capítulo 22. Capítulo 21 específicamente nos muestra desde el fin de la guerra de los 30 años, desde el año 1648, y que nos muestra en el capítulo 21 el movimiento puritano, su origen, sus divisiones, la supremacía, los resultados. Luego vemos el avivamiento wesleyano, las necesidades de líderes, el progreso del movimiento, la relación con la Iglesia y sus resultados. Luego vemos también el movimiento racionalista, su origen, crecimiento, decadencia, sus efectos. Y luego tenemos el movimiento anglo-católico, algunos nombres, el propósito, el principio, sus líderes, la tendencia y los resultados. Entonces, veamos a través de las diapositivas la información que tenemos. Bien, ya hemos establecido que este periodo va desde el año 1648 hasta nuestros días. Y en el capítulo 21 estudiaremos las iglesias que surgieron de la Reforma. La Iglesia Católica ha surgido y ha tomado su propio camino. Los movimientos surgidos en Inglaterra están divididos en tres grupos distintos. Uno, los romanistas, que buscaban la amistad y la nueva unión con Roma. Estamos hablando esto posterior a la Reforma. Ya había pasado más de un siglo, estamos hablando específicamente de 130 años después de 1517. El segundo grupo era el anglicano, con la reforma llevada a cabo por el rey Enrique VIII y la reina Isabel. Recordemos que esta iglesia nace en Inglaterra a raíz de que Enrique VIII quería divorciarse porque deseaba tener otra mujer que le diera un hijo varón para que siguiera en el reino. El Papa no quiso, entonces simplemente el rey se sublevó y él formó su propia iglesia llamada Iglesia Anglicana hasta el día de hoy. Y la tercera sección que surge en Inglaterra son los puritanos. Los puritanos deseaban una iglesia como la de Ginebra y Escocia, una iglesia radical, una iglesia ceñida a la Escritura. En ella
en esta iglesia llamada de los puritanos, es donde surgen también los presbiterianos y los independientes o congregacionalistas. Muy importante tener presente el origen de los presbiterianos. Específicamente vienen de la Iglesia de Escocia y de Ginebra. En la discordia entre Carlos I y el Parlamento, los puritanos fueron los campeones de los derechos populares. En 1643, por orden del Parlamento, los ministros presbiterianos prepararon la Confesión de Westminster y los dos catecismos asociados. Y durante el gobierno de Oliver Cromwell, entre el año 1653 y 1658, triunfó el elemento independiente o congregacionalista. Con Carlos II, los anglicanos asumieron otra vez el poder y perdieron a los puritanos por no conformistas. Después de la Revolución de 1688, el movimiento puritano, surgieron tres iglesias: la presbiteriana, la congregacionalista y la bautista. Estamos hablando del movimiento surgido al interior de Inglaterra. En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Aquí se refiere a la iglesia católica original y luego se refiere a la iglesia anglicana. Fueron las que cayeron en un estado de disidencia. El movimiento wesleyano, un grupo de predicadores sinceros dirigido por los hermanos Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. Whitefield fue un poderoso predicador. Recordemos que estaba entonces la iglesia oficial, la iglesia disidente y también había una sección que se llamaban los puritanos. De los puritanos es que proviene este movimiento wesleyano. Carlos Wesley era el poeta sagrado. Sus himnos han enriquecido toda colección desde sus días. Carlos era el que componía alabanza. Y cada vez que Juan daba un sermón, Carlos tenía un cántico. Juan Wesley era un clérigo anglicano y a los 35 años tuvo su experiencia espiritual. En 1539 empezó a predicar el testimonio del Espíritu. A sus seguidores muy pronto se les llamó metodistas y Wesley aceptó el nombre. En Inglaterra se les conoció como metodistas wesleyanos y antes de su muerte constituían muchos millares. ¿Por qué razón? Porque este hombre tenía un método. A cierta hora de la mañana oraba, a cierta hora se dedicaba a la lectura y eso lo hacía todos los días. Entonces, a su forma, a su búsqueda personal de la gracia y de la misericordia de Dios, se le llamó el método wesleyano. Y así surgieron los metodistas. Sin embargo, después de la Revolución Estadounidense de 1784, Wesley organizó a los metodistas en Estados Unidos. Les puso superintendente, título que prefería al de obispo. Sin embargo, pronto, en Estados Unidos, se prefirió el nombre de obispo y luego se generalizó. El movimiento wesleyano despertó la vida cristiana entre clérigos y disidentes. Se crearon iglesias metodistas bajo formas variadas de organización en muchos países. En las Américas, al principio del siglo XX, sus miembros eran de 6 millones. No ha habido líder con tantos seguidores como lo fue Juan Wesley. La Reforma estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión, la Biblia y la autoridad sacerdotal o de la Iglesia. Esto tuvo dos consecuencias: la interpretación racional de la Biblia y la interpretación espiritual. Los que seguían la razón se llamaron racionalistas. Los gérmenes del racionalismo existían en Inglaterra y Alemania desde el siglo XVIII, pero el precursor de este pensamiento racionalista fue Johann Semler, quien pedía pruebas para aceptar algo de la tradición, que todo registro de milagros debía desacreditarse y que Jesús era únicamente un hombre y no un ser divino. Ya vemos, a raíz de este movimiento, que empieza a surgir lo mismo que había ocurrido en la iglesia primitiva. No se aceptaban los milagros. Por eso que este movimiento racionalista tuvo mucha fuerza. El desarrollo del pensamiento racionalista cubrió todas las universidades de Alemania. Friedrich Strauss
En el año 1835, ya estamos hablando en el siglo XIX, publica un libro sobre la vida de Jesús, indicando que los evangelios eran mitos y no leyendas. Y esto evidentemente que causó una revolución a nivel del pensamiento universitario. Esta obra la tradujo George Eliot en 1846 y obtuvo una amplia circulación, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Es decir, se tradujo del alemán al inglés. Se levantaron tres notables en este siglo XIX que siguieron el movimiento racional. Schleiermacher, entre el 1768 y 1834, a quien con justicia se le llamó el más grande teólogo del siglo XIX. Neander y también Teboluk. La erudición racionalista despertó un nuevo espíritu de investigación llamado a muchos teólogos e intérpretes bíblicos a salir en defensa de la verdad. Es decir, ¿qué sucedió con el movimiento racionalista? Despertó la apologética, pero ahora ya en pleno siglo XIX. El racionalismo que amenazó al cristianismo permitió que aumentara su fuerza debido a que se produjo un estudio más profundo del contenido de la Biblia y con sabiduría e inteligencia. En Inglaterra, en 1875, se levanta el movimiento conocido como anglo-católico. Como partió en una universidad, se le llamó el movimiento de Oxford. Por su crecimiento mediante la publicación de 90 tratados nominados por diferentes escritores que expusieron sus ideas, recibió el nombre del tractarianismo en base a los tratados. Y por uno de sus principales exponentes le llamaban sobre todo sus oponentes, movimiento puseyista o puseyismo, en honor a Edward Bouverie Pusey. Se trataba de un esfuerzo por separar la Iglesia de Inglaterra del protestantismo. Se toma como inicio el movimiento de 1827, cuando Juan Keble publicó una serie de poemas que despertaron un nuevo interés en la Iglesia. Pero en 1833, en Santa María, Oxford, Keble predicó sobre la apostasía nacional. Enseguida empezó a aparecer una serie de interesantes tratados de actualidad sobre la forma de gobierno, doctrinas y adoración de la Iglesia inglesa. Y así continuaron desde 1833 hasta 1841. Pero el líder del movimiento fue Juan Enrique Newman, quien escribió muchos de los tratados de actualidad. Otro de sus eruditos y profundamente religiosos fue el canónigo Eduardo Pusey. Fueron acusados de romanista en espíritu y propósito, debido a que el espíritu del movimiento era desacreditar la reforma y animar el anglocatolicismo. Siempre miraban hacia Roma. En 1845, su gran líder, Newman, siguió la lógica de sus convicciones e ingresó a la Iglesia Católica Romana. Así termina el capítulo 21 de nuestra breve exposición Historia de la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que contiene el capítulo 22? Tiene misiones en la Iglesia primitiva. Algunos descuidos que ocurrieron durante el tiempo medieval, las misiones extranjeras, misiones moravas, las misiones inglesas, las misiones estadounidenses, las misiones actuales. Algunos líderes del periodo que los vamos a anotar ahí, y por cierto también la Iglesia del siglo XX, la doctrina, su unidad en el espíritu y su espíritu de servicio. Ese es el contenido de lo que viene a continuación, que es el capítulo 22. En este capítulo veremos el movimiento misionero moderno, los líderes del periodo y la Iglesia del siglo XX. Desde los apóstoles hasta el siglo X, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. Del siglo X en adelante, la Iglesia y el Estado, el Papa y el Emperador estaban en lucha por el dominio supremo y el espíritu misionero decayó. En el tiempo de la Reforma no hubo misiones. Se trabajó en la purificación y organización de la Iglesia antes que en su extensión. En el siglo XVI fue Roma la que emprendió nuevas misiones. Mire qué interesante notar esa diferencia.
los originadores de la Reforma no continuaron haciendo misiones para propagar la Reforma, sino que fue la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia de los Moravos, en Moravia, en 1732, enviaron a Hans Hedege a Groenlandia y comenzaron a trabajar en Estados Unidos entre los negros de las Indias Occidentales y en los países orientales. Esto lo estaba haciendo la Iglesia Católica. Es una iglesia muy reducida, sin embargo, ninguna otra denominación ha sostenido tantas misiones como la Iglesia Morava a través de toda su historia. Guillermo Carey, fundador de las misiones modernas de Inglaterra, trabajó de zapatero, fue pastor bautista en 1789. La Sociedad Misionera Bautista lo envió a la India. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que gobernaba en la India, no le permitió desembarcar, pero halló cabida en Serampore, una colonia danesa cerca de Calcuta. De educación sencilla, llegó a ser reconocido como un erudito del idioma sánscrito y otras lenguas orientales. Desde 1800 a 1830 fue profesor de literatura oriental en la Universidad de Fort William, en Calcuta. Murió en 1834, honrado como padre de un gran movimiento misionero. Las misiones desde Estados Unidos se inspiró en la reunión de oración llevada a cabo en la Universidad Williams, Massachusetts, 1811. Unos estudiantes oraban en un campo, se desató una lluvia y se refugiaron en una parva de heno, y allí consagraron sus vidas a la obra de Cristo en el mundo pagano. Así surgió la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras. Enviaron a Newell y Hale, quienes fueron a la India. Hudson y Rice comenzaron la obra en Birmania. Este ejemplo de congregacionalistas y bautistas permitió que otras iglesias siguieran el ejemplo. Hoy en día son numerosas las congregaciones que tienen campos misioneros en Estados Unidos e Inglaterra y son bendecidos en enviar a las misiones. A continuación, compartiremos algunos nombres destacados en este periodo. Ricardo Hooker, entre 1553 y 1600. Se educó en la Universidad de Oxford, lo ordenaron en 1582 y por un tiempo fue pastor asociado en Londres con un elocuente puritano. Siendo Hooker de ideas anglicanas, es liberal en su actitud hacia las iglesias no episcopales y en particular libre de un espíritu implacable de controversia. Hooker solo contaba con 46 años cuando murió. Thomas Cartwright, 1535-1603, fundador del puritanismo inglés, pero el mayor fue Oliver Cromwell. Cartwright llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Cambridge en 1569. Por unos 40 años, Cartwright fue pastor en las islas de Guernsey y Jersey, donde estableció iglesias de su propia creencia. Sin embargo, desde 1573 a 1592, estuvo la mayor parte del tiempo en prisión o en el exilio en Europa. Parece que los últimos 9 años de su vida los pasó en retiro. Jonathan Edwards, entre 1703 y 1758, se le considera el primero de los estadounidenses en metafísica y teología, y el más grande teólogo del siglo XVIII en ambos lados del Atlántico. Se graduó en la Universidad de Yale a los 18 años de edad y en 1727 llegó a ser pastor asociado con su abuelo en la iglesia congregacional de Northampton. De su púlpito salió el Gran Despertar, avivamiento que creció por las 13 colonias americanas. Jonathan Edwards durante 8 años fue misionero a los indios. En 1758 lo nombraron presidente de la Universidad de Princeton, pero después de unas semanas de servicio murió a los 55 años de edad. Juan Wesley, entre 1703 y 1791, nació en Epworth, al norte de Inglaterra, en el mismo año que Jonathan Edwards nacía en Estados Unidos de Norteamérica. En 1724, Wesley se gradúa de la Universidad de Oxford. Con un grupo de estudiantes formaron lo que llamaron el Club Santo y más tarde metodista por su manera de vivir. Este último fue un hombre que años más tarde se hizo permanente para los seguidores de Wesley, el nombre de metodista. En 1735, Wesley y su hermano Carlos misionaron en Georgia.
conoció a un grupo de moravos, seguidores del conde Zinzendorf, y de ellos obtuvieron el conocimiento experimental de una vida espiritual. Es decir, los hermanos Wesley no habían vivido la experiencia de manifestaciones corporales del Espíritu Santo. Wesley viajaba a caballo por toda Inglaterra e Irlanda predicando. De sus labores no solo surgió el cuerpo wesleyano en Gran Bretaña, sino también las iglesias metodistas de Estados Unidos y de todo el mundo, contando entre sus miembros muchos millones. Murió a los 88 años de edad. Juan Enrique Newman, 1800-1990. En 1820 recibió su título en la Universidad de Trinity, Oxford, y en 1824 lo nombraron miembro de la Facultad de Oriel, con los honores más altos. La iglesia inglesa lo ordenó y en 1828 lo nombraron vicario de la iglesia universitaria de Santa María. En 1843 renunció a Santa María y se retiró a una iglesia en Littlemore. Vivió en retiro durante 3 años, hasta 1845, cuando lo recibieron en la Iglesia Católica Romana. Después de este cambio de relaciones eclesiásticas, vivió 45 años más. En 1864 publicó un libro titulado Apología Pro Vita Sua, relato de su propia vida religiosa y su cambio de opinión, con el que demostró su completa sinceridad y aumentó el respeto que ya muchos sentían por él, excepto algunos mordaces opositores. En 1879 lo nombran cardenal y muere en Birmingham en 1890. Ningún clérigo ni ninguna denominación de este siglo superó a Newman en su influencia. La Iglesia del siglo XX ha estado en conflicto tanto en lo eclesial como en lo social. Las 2 guerras mundiales dejaron una enseñanza. La primera guerra, la Iglesia sostuvo que era santa para Dios y la nación. En la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia se opuso a cualquier insultante llamado. Secundó las objeciones de conciencia, oró por los cristianos de ambos frentes, se comprometió y ayudó en la reconstrucción de la posguerra. Las relaciones raciales constituyeron otro problema apremiante en países como Sudáfrica y Estados Unidos, con su problema de los negros. En Estados Unidos se desarrolló una guerra civil que eliminó la esclavitud, pero no igualó al negro con los derechos del blanco. Se trata de igualar en la educación, en la economía y en el bienestar, pero en los barrios pobres, la nación y la iglesia tienen mucho por hacer. La reorganización de los países posterior a los conflictos imperiales demandó orden y justicia al Estado y sólidas bases a la iglesia. Pronto la decadencia económica despertó el comunismo popular. Los requiere de la iglesia estudiar las normas. Lo que requiere que la iglesia vuelva a estudiar las normas. La Biblia y la prédica desde el púlpito animó la prédica cristiana. El liberalismo se vio apagado con las 2 guerras mundiales y de ella surgió la nueva ortodoxia y un evangelio pujante. Al principio, el fundamentalismo fue negativo en su reacción contra un liberalismo que defendió la evolución y la crítica bíblica. A partir de la Segunda Guerra Mundial, emergió un evangelismo positivo, fundado en la verdad. Nacen institutos como el Moody, universidades como Wheaton y seminarios como Fuller y Dallas. La proclamación del evangelio y el orden social con la Biblia captaron la atención del evangelista Billy Graham y la Asociación Nacional de Evangélicos. La guerra y la depresión hicieron escarmentar a muchos liberales que abrazaron la neo-ortodoxia de Karl Barth y sus sucesores. Karl Barth fue un teólogo del siglo XX. Los antiguos liberales decían que la Biblia contenía la palabra de Dios y los evangélicos dicen que es la palabra de Dios. Durante los pontificados de Pío XI y XII hasta el año 1958, la Iglesia adoptó una firme postura contra el comunismo. Alemania e Italia fueron baluarte contra el comunismo. Juan XXIII y Pablo VI moderaron las declaraciones anticomunistas y también una actitud de mayor cooperación hacia las iglesias protestantes y la ortodoxa. En el Concilio Vaticano II de 1963 a 1965, Juan XXIII enfatizó la puesta al día de la Iglesia
permitió la misa en lengua local y la lectura de la Biblia. Las demás órdenes se mantuvieron. La tendencia a la unión trajo como resultado la cooperación interdenominacional en grupos tales como la Sociedad Bíblica Americana, Sociedad de Esfuerzo Cristiano, Juventud para Cristo Internacional y otros movimientos. La reunión organizada de grupos en la Iglesia Metodista de 1939 en Estados Unidos, la Iglesia Unida de Canadá en 1925, la Conferencia de Lambert de los Anglicanos desde 1867 y el Concilio Nacional de Iglesias en 1948 en Ámsterdam. Esto demuestra una gran cooperación colateral y transversal entre las congregaciones. Los homólogos evangélicos han tenido la Asociación Nacional de Evangélicos en 1943 y el Compañerismo Evangélico Mundial en 1951. Uno espera que todos estos no quieran ser una simple organización, sino que la pureza de la doctrina, el compañerismo cristiano en el Señor y el servicio amoroso sea lo más importante. Así concluye el capítulo 22 de la historia de la Iglesia moderna. Y así de esta forma estamos colocando término a este capítulo de la historia de la Iglesia cristiana, la historia de la Iglesia moderna. Espero que para cada uno de ustedes haya sido útil nuestra exposición y es nuestro interés también que ustedes puedan continuar profundizando en este gran tema como es la historia de la Iglesia. Busquen ahí, indaguen, conozcan más a fondo los nombres de los precursores del Evangelio que hoy nosotros conocemos. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y que esta lección sea de provecho para vuestras vidas.